Bueno, pues un placer estar aquí, en este espacio tan original y rodeada de gente creativa, me encanta. Vamos a ver, yo no me he preparado nada, porque claro, en 20 minutos, pues digo, lo que me puse a pensar, digo, lo que no tengo que decir para que no me dure más, porque me gustaría hablar de un montón de cosas en cuanto al tema, así, en general, folclore. Porque ¿a qué le llamamos folclore? Yo prefiero definirlo como músicas populares, porque folclore ya tiene muchas otras acepciones. Entonces, ¡ay, qué folclore han montado!, ¿no? O una folclórica, le llamamos folclórica no a toda cantante de folclore, de canción popular, sino a las de copla. Por eso quiero decir que la palabra folclore, o por ejemplo, músicos modernos que dicen, yo soy folky, pero no se refieren a hacer nuestro folclore, sino a hacer el folclore anglosajón de Estados Unidos. Por eso yo prefiero, bueno, la palabra folclore está ahí, pero yo prefiero llamarlo músicas populares. Entonces, ¿de qué manera quiero enfocar esto? Pues como una llamada de socorro. Una llamada de socorro porque nos están llevando a una sociedad, voy a decir deshumanizada, tecnologizada, ¿verdad? Entonces, desde que yo empecé en la música, he ido observando cómo gradualmente se va perdiendo la humanidad en la música. Cada vez hay más procesamiento electrónico, cada vez las cosas son loops, secuencias, cada vez hay, o sea, ya la gente no se junta a grabar un disco a tocar así, tocar humanos viéndose. Eso ya ha desaparecido. De hecho, cuando yo grabé mi último disco, que fue Ellas con J Salo Frank Sinatra, que hice, y me fui a grabarlo a Boston, en Boston, porque está allí la Jazz Orquesta de la Berklee, que es la universidad, digamos, más prestigiosa de jazz del mundo, ¿no? Donde yo quise estudiar y no lo conseguí, porque no tenía perricas en ese momento. Pero conseguí algo más difícil, que es hacerles tocar jotas a los profesores de la Berklee. Que eso no lo había conseguido nadie. Bueno, pues como os decía, cuando fui a grabar allí, me llevaron a un estudio, fueron el director de Berklee, de la Jazz Orquesta, el que buscó ese estudio a las afueras de Boston. Un estudio maravilloso en el bosque, o sea, con unos ventanales, o sea, estabas grabando y estabas viendo ahí los renos, maravilloso. Y en ese momento el dueño era uno de los Backstreet Boys, que no apareció por allí, que encima era el guapo que me gustaba a mí, no apareció. Dije, vaya, qué lástima, hombre, que he venido hasta aquí y no venir el dueño a ver qué se está grabando aquí en su casa. Bueno, la cuestión, que lo estaban vendiendo. Estaban en venta ese estudio, que era un estudio donde pude grabar con toda la orquesta, o sea, toda la orquesta, puestos grabando, yo en una cabina aparte. Lo estaban vendiendo porque ya no se necesitan estudios donde pueda tocar tanta gente junta. Porque para grabar hip hop, dice, no necesitaban, o sea, era un gasto. Y estamos hablando de la tierra de las jazz orquestas. O sea, si en Estados Unidos, que es la meca de la industria musical, ya no es sostenible un estudio donde pueda grabar la gente junta, porque ya no hace falta, porque todo es electrónica, o sea, es que solo hace falta estar en un cubículo así con todo aparatos de electrónica. Entonces, cuando empezó toda la música electrónica, yo dije, qué bien, pues una modernidad más, pero yo pensando en que la electrónica se usaría con sentido de un instrumento más. Pero no, ha monopolizado la música. Y luego ya hemos pasado al procesamiento de la voz, a meterle también. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez, desde que yo empecé mi carrera hasta ahora, ha habido gradualmente una pérdida de humanidad en la música. Entonces, ¿qué sucede? Las culturas están en desaparición. Nos hablan de diversidad cultural, multirracial, diversidad cultural. Ya, pero si tú llevas a las culturas y las juntas a todas, el melting pot que decían en Estados Unidos, se pierden las culturas. O sea, para que yo haya mezclado la jota con la música africana, con la música de Cuba, eso cada cosa tiene su identidad, que las puedes hermanar. Pero si haces así, como echas todos los colores y haces así un batiburrillo de colores, se pierde la esencia de cada cultura.
Entonces, eso está sucediendo. Se están perdiendo las músicas populares. No es que se estén perdiendo, es que como no se fomenta, como la música no forma parte de la educación, de la formación, que para mí para mí las artes son vitales en la formación del ser humano. Luego de adulto te dedicarás a ellas o no, pero en la formación, en la educación debería haber música, debería haber teatro, o sea, interpretar, aprender los fundamentos de un instrumento. Todo eso construye un público con criterio. Si tú conoces la música, la has estudiado, pues luego cuando seas mayor, no te comerás cualquier cosa como está sucediendo hoy en día, que la gente joven se está comiendo unas cosas alienantes, que encima les envían mensajes contradictorios con lo que por otro lado les están adoctrinando en la educación. Entonces, la gente joven ahora mismo de las músicas populares, ¿qué sabe? Nada. O sea, tú cantas ¿conoces esta Jota? Jota. Entonces, por eso se está perdiendo. También se están perdiendo, porque claro, las músicas populares van asociadas a las celebraciones tradicionales. Entonces, ¿por qué yo me metí con la jota? Pues porque yo estaba en Aragón y a mí me encantaba ir a todos los festivales de músicas del mundo que tenemos. En Aragón tenemos Pirineos Sur, que ha cumplido 20 y tantos años, pues trayendo. Y claro, yo iba y veía, pues, un grupo de África, un grupo de Hispanoamérica, un grupo de Suecia, y yo veía que hacían sus músicas populares metiendo actualizaciones, tanto armónicas o instrumentales, tímbricas o de arreglos. Y decía, bueno, pues esto, dije, pues con la jota también se tiene que poder hacer. Claro. Y entonces dije, a ver, ¿por qué no? Bueno, pues no sabéis, pero ¿cómo vas a hacer eso con la jota? Pero si eso, pero, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Digamos que la música popular, o sea, el folclore en general ibérico, como fue utilizado por el régimen franquista, durante 40 años fue utilizado pues, de manera política, una vez se terminó la dictadura, claro, la gente estaba ávida de cosas de fuera. Y entonces, y que luego vino la movida madrileña, o sea, durante un tiempo es como que nos avergonzábamos de nuestras señas de identidad cultural, ¿no? De la copla, de la jota, porque se asociaba al régimen. Pero bueno, eso ya parece que pasó. Entonces, cuando yo salí, pues todavía era una cosa impactante, porque además lo hice adrede, lo de ponerme las rastas, para romper los esquemas. O sea, pero ¿cómo va a ser una tía que canta jotas y lleva rastas? Bueno, era todo un golpe de efecto visual para que me hicieran caso. Y lo conseguí. Pero, ostras, fue una esclavitud luego ir como una palmera así 3 años. Pero bueno, lo conseguí en ese momento. Entonces, lo que he descubierto, metiéndome con la jota, porque yo es lo primero que canté desde niña. Las tradiciones, que como ha comentado ella en un inicio, se transmiten de forma oral. Y ha sido la mujer la transmisora, porque al estar la mujer en casa y ser la educadora, es la que ha transmitido las tradiciones, los cantos. O sea, la mayoría de la gente, cuando hizo una copla o no sé qué, la cantaba mi madre. Se oye más decir la cantaba mi madre que la cantaba mi padre, que los padres también, no quiero decir que no. Pero que en general lo que ha venido sucediendo es que la mujer ha sido la transmisora de los cantos populares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que eso ya no se estila, que decía María Dolores Pradera. ¿Qué perdemos con ello? Pues un montón de cosas de nuestra cultura. O sea, yo reivindico, y por eso tomo no solamente de jotas, sino también del romancero popular hispánico. Yo reivindico el valor del romancero, que creo que hoy en día los críos eso no lo estudian. O sea, no tienen ni idea de eso. Y del romancero popular hispánico ha bebido todo el folclore. Todo el folclore hispánico ha bebido incluso el flamenco. Y eso es cultura popular y eso forma parte de nuestra idiosincrasia. No podemos perder eso. Y lo estamos perdiendo. Por eso yo dije, bueno, voy a colocar la música de mi tierra en el mundo actual para que sea como las demás. Y por eso causó ese impacto. También hay que decir, lo hice con amor. El amor es importante también. En los guisos.
las cosas que se hacen con cariño y sin desvirtuarlas, porque claro, el reto era conseguir algo que no fuera, o sea, conseguir una innovación, pero sin perder la esencia, porque también ha habido experimentos de hacer cosas con el folclore que, bueno, le meten ahí unas loops y unas cajas de tuncha, tuncha, no sé qué, pero no hay una armonía. O sea, hacerlo no es fácil. Pero lo que he descubierto, como os digo, desde que empecé, dije, bueno, pues voy a hermanar la jota con esto, y yo, diciéndolo de broma, siempre decía, la jota es la madre del cordero. Bueno, pues va a resultar que sí. Yo lo decía de broma. Pero si hay una música ibérica por excelencia, el género musical ibérico por excelencia es la jota. No es el flamenco. Porque fuera de España, cuando España, flamenco. Pero el flamenco no es Hombre, claro, es música española, nació aquí, en el sur, pero no es común a toda la península. En cambio, la jota sí lo es. No hay una sola tierra en esta península que no tenga jota, incluido Portugal. Se llama gota. La bailan en el norte de Portugal, se parece a la gallega, claro, porque son una cultura muy unida, pero es la música ibérica por excelencia, la jota. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente se cree que la jota es de origen aragonés. No, digamos que la jota aragonesa es la que más repercusión y fama alcanzó porque es diferente en el sentido de que es brava. La jota aragonesa es la más brava de cantar. De hecho, es un canto de afianzarse a la tierra. Esta posición de cantar la jota es de que te arraigas. Y la jota aragonesa es brava, fuerte, bruta. Se canta con mucho vibrato, hace daño en las cuerdas, pero claro, es la más espectacular, de bailes, de los saltos del baile, las rodilladas, todo eso. Entonces, digamos que es en el siglo XIX y principios del XX, que fue su momento de esplendor, pues la que más éxito alcanzó. De hecho, pues compuso jotas el compositor ruso Glinka, Liszt, los franceses. O sea, la jota aragonesa, digamos que fue la que más éxito tuvo. Pero no es solamente aragonesa la jota. Hay jotas en Murcia, en Castilla, en Navarra, en el País Vasco, en La Rioja, en Galicia, en Andalucía, en Extremadura. O sea, es que no hay sitio de España donde no haya jota. ¿Y qué es la jota? Pues el sentir del pueblo. O sea, las jotas, ¿qué se dividen? Pues en jotas de bodega, jotas de siega, jotas de lavadero. O sea, ¿qué significa eso? Que se cantaba habitualmente en la vida. Se cantaba para todo. Y eso lo hemos perdido. O sea, yo me acuerdo ir en un autobús y ir en un gitano, porque los gitanos todavía siguen cantando, gracias a Dios. Iba en el autobús y la gente mirarlo mal. Bueno, si eres famoso no te miran mal, ¿vale? Pero si no eres famoso, la gente no está acostumbrada a que se cante. O sea, miran el que va cantando, lo miran como si estuviera loco, cuando es una actividad humana. Luego está pues la gente que lo hace artísticamente, pero el cantar ha formado parte de la vida cotidiana. Y de ahí vienen los cantos populares que le llamamos folclore. Y que los estamos perdiendo, no solo en España especialmente, pero en general en el mundo. Se están perdiendo las culturas porque están creando una cultura tecnológica, digital, de que todo es electrónico, y eso está acabando con las tradiciones populares. Recientemente hemos visto a la gente del campo levantada, que ha venido a la capital, porque llevan mucho tiempo viendo cómo si desaparecen los modos de vida en el medio rural, desaparecerán las tradiciones y las músicas populares y se van a quedar para museo. Por eso yo me metí en esta misión, para que no se olvide eso. Y en el próximo trabajo quiero ir más allá y se lo quiero titular La vuelta al mundo en jotas. Porque he descubierto, entonces me he puesto a investigar y he encontrado jotas en Filipinas. Más de 18 jotas. La jota se baila en Filipinas. Con gorro chino. Es alucinante, lo que os voy a contar. He encontrado eso, más de 18 jotas en Filipinas. He encontrado jotas en México. He encontrado jota, que se llame jota, en Colombia, en Venezuela, en Chile,
en Argentina. Pero es que después hay géneros del folclore hispanoamericano que, aunque no se llamen jota, ves que vienen de la jota también. Como por ejemplo la cueca. La cueca que se la rifan, porque claro, entre peruanos, chilenos, todos dicen que la cueca es su música nacional. La cueca viene de la zamacueca, que nació en el virreinato de Perú. Antes era Perú, era Chile, abarcaba más territorios, ¿no? Y la zamacueca, que nació de la fusión de los españoles que iban allí con los africanos, con los indígenas, se dividió en zamba y en cueca. Zamba con Z, que es la zamba, que hay gente que lo confunde con el samba brasileño, no, la zamba del Cono Sur. Entonces, la cueca, hay una que me aprendí que era: póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se va acabando el vino. A ver. Y si no se le quitan bailando los colores a la molinera. ¿Es esa jota? Y con eso os puedo decir otros tantos, o sea, por ejemplo, en México. La primera vez que fui a México a cantar fue a Yucatán, a Mérida. Y bueno, tuve de anfitrión nada menos que al hijo de Armando Manzanero, porque en ese momento, la primera vez que fui él estaba de gira, y me llevó a ver las jaranas yucatecas, ahí en la plaza de Mérida, que se juntan un día a la semana, y me voy allí a ver cómo era el palo ese del folclore, la jarana yucateca. Y la veo que empiezan así, y empieza a tocar la música, digo, pues esto es una jota. Pero tocada con metales, pero el soniquete era jota. Ya me habían dicho que el son jarocho mexicano viene de la jota, pero también las jaranas yucatecas. Como os digo, también la cueca en el Cono Sur. O sea, tienen influencia de la jota. ¿Por qué? Porque es la música que se cantaba en los siglos XVIII y XIX. Y los que iban para allá cantaban eso. Entonces, hay un sustrato común. Quiero decir, cuando yo he hermanado, digo, voy a hermanar la jota con la música cubana o la jota con la música del Cono Sur. No he inventado la sopa de ajo. Ya había sucedido. O sea, lleva 500 años sucediendo el intercambio cultural, musical y cultural en general, con Hispanoamérica. Va nuestra música allí, deja una impronta que se convierte en que viene para acá y nos influye. Bueno, menos el reggaetón, que eso ya es otro tema. Eso lo sacamos porque eso es un producto industrial, ¿no? Me refiero a lo cultural, a lo que es la realidad. Entonces, cuando yo pensaba, pero fíjate, pero ¿cómo has podido hermanar la jota con...? Digo, pues porque no son tan ajenos. Lo que sí es más, digamos, más sorprendente es haberla hermanado con el jazz, ¿vale? Pero incluso hasta con el jazz, porque el jazz se escribe con J, por algo será. Y esto me lo vino a corroborar mi paisano, el erudito Santiago Auserón. Sabéis que ha sacado varios libros hablando de los orígenes de la música, y en uno de sus libros habla de la influencia de la síncopa de la habanera en el nacimiento del jazz en Nueva Orleans. Y la habanera también tiene mucho que ver con la jota. De hecho, es que es fascinante, no me da, por eso digo, no me he preparado, digo, pero es que lo que tengo que hacer es saber qué no digo. En fin, en lo que quiero convertir esto realmente es en una reivindicación de que nuestra cultura está en peligro y nuestras músicas populares están en peligro. Familias como los Habichuela, por ejemplo, cada vez quedan menos. Y en España antes había sagas familiares de músicos. Ya hace tiempo que las bandas, antes había un montón de bandas que daban en los garajes, que daban en los locales. Eso ya murió. Empezó a ser todos solistas o bandas fabricadas por interés económico. Cogemos a este que es rubio, el otro que tiene los ojos violetas, y así, o como la Onda Spice, la deportista, la no sé cuántos. O sea, todo estudiado psicológicamente y mercantilmente, ¿no? Eso se ha terminado. Ya no existe en las ciudades sitios donde están ensayando bandas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la música se está deshumanizando, en general la sociedad se está deshumanizando y nos están metiendo la tecnología como un progreso, cuando en realidad
yo lo veo más como una involución. No nos está haciendo a nosotros crecer más y que haya más riqueza y más actividad de lo nuestro. Entonces, para mí es importante reivindicar la música orgánica tocada por seres humanos, tocando los instrumentos. Eso es la música, porque lo que nos están metiendo ya de todo electrónico, las voces procesadas electrónicamente y cada vez más artistas usando esto, pues está deshumanizando la música. Y luego ya no vamos a hablar de las letras, porque eso ya sería para otro día, para otro Creative Commons.